Hola filósofo, y estamos en la segunda parte del texto de Voynich. Entonces vamos a empezar animosamente diciendo un poco la historia, porque nos hemos saltado ese proceso de contar la historia y hemos ido de frente al grano y la verdad que no ha sido prudente. Entonces este texto se origina en 1404 a 1408. Se puede notar que, o se puede, por el carbono 14 que estaba entre este ciclo, 13, 14 y además que estaba de origen en Italia, ¿no? En Italia o el centro de Europa. El pergamino tiene la piel de animal, de cordero, de claro, esta piel, esta textura, esta piel de animal. Entonces, a la simple vista se puede ver que tiene contenido de herbolario, ¿no? Tiene una sección de botánica, tiene una sección astrológica, que eso es muy interesante porque nos muestra algo muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, esta sería Aries, y claramente acá, por ejemplo, tenemos a... esto no es Piscis, esto es Géminis, esto es Tauro, esto es Libra, esto podría ser Leo, pero entonces nos muestra un tipo de cosmovisión propia del texto muy interesante. Entonces, este texto también tiene este tipo de imágenes que son muy muy interesantes, ¿no? Porque si podemos darnos cuenta son como tipo de portales y podemos ver figuras cristianas, por ejemplo esta cruz. Esto es muy muy interesante. Hay una cruz acá y esto evidencia mucho sobre el contenido del texto. Y también no solo eso, sino que está con números. Tiene letras y nombres de cada uno de ellos. Y no sé si se han dado cuenta, bueno, los investigadores se habrán dado cuenta también, porque muchos a lo largo de la historia han investigado este texto, se vuelve como un tipo de hobby muy interesante para todos los académicos investigar, los lingüistas sobre todo, investigar qué dice este texto, que podría decirnos muchas cosas reveladoras. En este sentido, se puede ver que son como portales, ¿no? Son como portales, representa como portales. Y los llevan a un tipo de... Esto podría hacer referencia tal vez a Jonás, pero no podemos afirmar ni negar nada tampoco, pero podemos decir que son portales acá. Siempre hay este tipo de figuras, de tubos, de como cableado, que transportan a las personas y las llevan a otros sitios. Y en el texto vamos a ver mucho sobre esto, como esto por ejemplo, o estos también. Entonces pareciera que es un tipo de ramificación, y hay muchas teorías que proponen que es un tipo de salto dimensional. Muchos también místicos mencionan que son como elementales, ¿no? O seres espirituales. Entonces hay mucha teoría sobre esto. Pero vamos a lo académico, ¿no? Lo académico nos brinda que este texto, primero lo académico cuando no lo resuelve, tiene que negarlo, tiene que decir esto es falso, va a ser una invención del autor y ya. Y claro, con los estudios de carbono 14, de lingüistas, se ha negado esa teoría, ¿no? Entonces es algo que, a pesar de la soberbia humana, todavía está vigente la investigación de este libro. Y claro, primero estaba en la corte imperial de la República Checa, del rey, por así decirlo, del noble Rodolfo II, de 1580 a 1612. Entonces, este texto era un tipo de objeto apreciado de colección, ¿no? Porque no sé si ven los colores, estos colores son difíciles de conseguir y más en su época. Y hay una teoría también que menciona que ha podido ser de Leonardo da Vinci, ha podido escribirlo él. Y claramente estábamos revisando libros de Leonardo da Vinci, creo que lo tengo por acá, ojalá no salga nada raro.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Este es el texto de Leonardo da Vinci. Son los diarios de Leonardo da Vinci. Entonces, son escaneados claramente. Y esta teoría menciona que posiblemente haya este tipo de escritura en el texto, ¿no? En el Voynich. Y lo que daba paso a que, siendo un gran dibujante, él también hubiese hecho esto, porque también escribía en clave, Leonardo da Vinci, cuando inventaba, por ejemplo, todas estas cosas están en clave, que solo entendía Leonardo da Vinci. Entonces es una teoría bastante interesante, pero la que afirma esta teoría, o la que refuerza, es básicamente, aparte de la escritura, es el signo zodiacal, ¿no? Es esta figura muy controvertida, porque representa un tipo de fecha de nacimiento o una fecha a la que se refiere el libro. En este caso está acá, exactamente acá. No, está más arriba, acá. Entonces, investigadores han mencionado que estos anillos se tienen que girar 3 veces y representan los días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, y cada mes evidentemente 30 vueltas, son 30 días, y esto 1, 2, 3, 4, 5, estas tres damiselas representan las semanas, ¿no? Los días de la semana: primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana. Y en este sentido se descubrió que esta es diferente a todas, ¿no? Esta es una teoría de la autora, si bien no recuerdo, es de la doctora británica, que no se me vaya el nombre. ¿Cómo se llama la doctora? No es Lisa Fangin, es otra persona. Voy a buscarla ahora mismo para no darles información falsa. Pero empieza con Mari. Entonces, la doctora se llama... Ok. Incluso ChatGPT está fallando con la información. Pero sí hay una doctora que se llama Clary Bower, creo, Bowerrn. Ella mencionaba que básicamente esta figura, como esta culebra unida a la estrella, era diferente de las demás, lo que representa los primeros días de la semana. Y si contamos los días, nos brinda 10. Hay 10 días. Entonces, el 10 de abril representa esta figura, esta datación, esta fecha. Y lo que dice la doctora, en este caso Clarice Bower, es que básicamente Leonardo da Vinci habría nacido también el 10 de abril. Entonces hay una connotación en esta imagen con esta teoría de Leonardo da Vinci, porque en las pruebas de carbono 14 se ha encontrado que este texto ha sido escrito a finales del siglo XIV, ¿no? Donde estaba, a finales del siglo XIV, lo que podría indicar que ha podido ser obra de Leonardo da Vinci también, porque estos colores, si se dan cuenta, son... Ahora la imagen la tengo en nocturno, pero no se aprecia bien, pero estos colores son muy resaltantes, son muy particulares, y estos colores, esas tintas, básicamente la tiene alguien especializado, alguien con mucha economía, alguien que se dedica al arte incluso. Entonces por eso también se mencionaba esto, esa teoría de Leonardo da Vinci. Pero no es la única, hay muchas teorías, porque se ha estudiado esto durante décadas han estudiado este texto. Entonces, ¿qué podemos brindar también información? Hay un tipo de la lengua ignota. Esta lengua ignota es creación, bueno, no es una creación, es una canalización, por así mencionar, de la doctora, bueno, de la santa, en este caso, bueno, no en este caso, hay una santa en Inglaterra, no es en Inglaterra, es... no es en Inglaterra. Bien, acá no está. Entonces,
para no decirles información falsa, esta lengua ignota representa una lengua de canalización, ¿no? O sea, una santa, una monja, habría escrito un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje que, según ella, había mencionado que vendría de otra dimensión, ¿no? Y claramente hay mucha similitud. Voy a buscar el libro, el PDF exactamente donde estaba. Este es el Voynich digitalizado, pero voy a buscar este texto que resulta muy interesante. Creo que este es. Sí, este es. Entonces, la santa Hildegarda de Bingen había canalizado este tipo de lenguaje y que tenía su propia lógica. Y ella durante décadas estaba creando este tipo de lenguaje porque le estaban dictando y podría ser un lenguaje divino incluso, ¿no? Entonces hay mucha similitud con las letras que tiene este texto y con básicamente el vocabulario, el lenguaje que estaba creando esta santa. Entonces hay muchas cosas que nos quedan en el tintero, que se quedan en el aire, pero podemos decir que tiene cierta similitud en este tipo de las aspas, ¿no? Este tipo de alargamientos de las letras. Entonces, no se ha podido afirmar 100% esta teoría, pero se ha podido afirmar que es un lenguaje que tiene características similares y que posiblemente también haya podido ser de esa forma, ¿no? Un tipo de canalización que, para hablar académicamente, este tipo de canalización sería un tipo de apertura de conciencia consciente con impulsos inconscientes que funcionan, que se reflejan en el consciente, ¿no? Entonces es un tipo de vacío a nivel fenomenológico, bueno, no fenomenológico, a nivel psicológico, a nivel neurocientífico. Es un vacío que se tiene que estudiar y que no se ha hecho y que tampoco se va a hacer porque la gente está sumamente, bueno, hay otras cosas de que preocuparnos claramente y eso está bien, pero es algo que no se ha estudiado a fondo y claramente es algo que se tiene que hacer también si queremos desarrollar, si queremos entender, si queremos progresar nuestra comprensión, tratar de expandirla más de la que ya tenemos y así tratar de descifrar todos estos libros, ¿no? Porque este libro, como de la lengua ignota, seguramente muchos de ustedes no sabían que existía siquiera esto, ¿no? Pero es algo que los lingüistas han estado durante mucho tiempo investigando. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces es algo interesante porque nos puede brindar información que no teníamos antes. Porque este herbolario puede ser un recetario de medicinas, ¿no? Incluso las plantas que se pueden ver acá, muy pocas han sido encontradas, muy pocas han sido descritas a nivel científico, y vamos a agregar otra sección seguramente en el capítulo 4 o 5 de esta sección, la similitud de estas plantas, ¿no? La vamos a buscar con inteligencia artificial y vamos a ver cuáles existen, cuáles no existen, qué similitudes tienen, qué propiedades tienen, porque es muy interesante. Bien, entonces volviendo al tema, volviendo a la historia del libro. Entonces este libro, durante el periodo de 1600 al siglo XIX aproximadamente, de 1800 tantos, 1800 entrando a 1900, se estaba en el periodo en el Coliseo Romano, ¿no? Estaba cuidado por manos jesuitas. Los jesuitas estaban guardando este libro y claramente pertenecía oculto y no se estudiaba este libro, no se mostraba al público para el estudio de este libro, sino lo estaban guardando apreciadamente este libro porque ya hablamos que estaba en manos antes de Rodolfo II. Entonces él ha comprado este texto por 600 ducados porque pensaban que este texto era de Roger Bacon. Roger Bacon había escrito un libro que nadie sabía. Bueno, era un misterio. Último libro de Roger Bacon. Había un libro que básicamente lo buscaban todos los académicos porque era muy preciado ese libro, porque faltaba ese libro en su colección
Y él mismo lo dice, ¿no? Tengo este libro, pero no lo puedo enviar o, no, o te lo envía a ti. Y esta es la carta que utiliza el que le da el nombre, que es Wilfred Bobnich, en 1912 todavía. Entonces, en todo ese periodo había este tipo de interés por este libro de Roger Bacon, el último libro de Roger Bacon. Recordemos que Roger Bacon escribía, bueno, aparte de ser académico, era autor novelista, ¿no? Y escribe, si bien no recuerdo, pero sí recuerdo, escribe un nuevo mundo. Bueno, el título no es exactamente ese, pero se refiere a que al otro lado del continente hay un mundo completamente diferente al que se conocía en Europa. Y básicamente se le asocia, por eso se le asoció este libro, porque había conocimiento que estaba mucho más allá. Entonces, lo que realmente se quiere hacer acá es tratar de comprender la escritura y asociarla con un lenguaje olvidado, un lenguaje escrito que ha sido olvidado. Y ese lenguaje escrito que ha sido olvidado ha podido ser cualquiera, incluso de América Latina. Entonces ha podido ser un lenguaje completamente diferente. Ya. Hagamos una suposición, mira. ¿Qué pasa cuando los españoles llegan a América y encuentran, digamos, un tipo de escritura como esta? Y básicamente es ilegible para ellos. Incluso ha pasado más de 1500 años, bueno, no 1500 años, ha pasado más de 500 años y este texto sigue siendo indescifrable para nosotros. Con toda la tecnología, con todos los avances científicos, con todo eso es indescifrable. Y nosotros, en ese tiempo, imaginemos, supongamos, hipotéticamente que tenemos una escritura y que hay estos libros, básicamente los habrían destruido parte del conocimiento propio de América Latina. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y entonces, volviendo al tema, ha podido ser un idioma olvidado y surgen ahí las teorías de que posiblemente ha podido ser un texto persa, de un persa antiguo, ¿no? Entonces estaba investigando sobre el persa antiguo y básicamente no tiene referencias a la similitud que tienen estas letras, ¿no? Más bien son como couniformes, son este lenguaje bastante frío, incluso punzante, pero el texto es más fluido, más redondeado, más armonizado. Entonces se descarta esa teoría también, pero se ha propuesto esa teoría, se ha propuesto muchas teorías. Una de ellas también en el 2004 que hicieron computacionalmente este texto y mencionaron que este texto era hebreo antiguo, escrito en clave. Entonces, el hebreo antiguo escrito en clave también podría ser una teoría bastante interesante, pero el problema del hebreo en clave es que representa un tipo de lenguaje no tan específico como estos, ¿no? Porque acá podemos ver que hay círculos, hay ochos, hay nueves, hay cuatros. Es un lenguaje casi matemático. ¿Y por qué digo matemático? Porque en cada una de las páginas hay una numeración. Acá, por ejemplo, es la página 58. Acá está la página 57. Claramente se ve 57 acá. Y acá también se ve 56. Entonces, es un lenguaje numérico que es entendible a nivel mundial. Y acá siempre aparece este 8. 8, 8, 8, 8, 8. Entonces, en el lenguaje del hebreo, el 8 no existe. Bueno, este tipo de ceros y ochos no existe, no se puede asimilar a esto. Entonces, en el 2004 se trató de computarizar y se llegó a esa conclusión, que es un hebreo antiguo, pero claramente solo por la similitud, no por la sintaxis, no por este tipo de, por ejemplo, siempre empieza con una P. Bueno, nosotros lo conocemos como P. Entonces hay ciertas palabras que se repiten. Por ejemplo, acá también acá y hay algo muy interesante. Acá también se repite. Y la que más se repite es esta de acá, ¿no? Es esta
esta R, esta N con orejas, ¿no? Esta R con orejas. Acá se repite es la más que se repite, pero en el texto hebreo hay letras que no se repiten mucho, pero tienen esta connotación de esta R, ¿no? Esta R. Pero no es una R tipo latina. Por eso también se le da esa hipótesis de que podría ser un texto de hebreo antiguo, un texto escrito en hebreo antiguo, pero no hay esa connotación de ochos. Por ejemplo, esta también que parece una coma, una 9 debajo. Y acá hay un tipo de que parece dos volteada, casi invertida. Entonces hay un tipo de connotación con las matemáticas que los científicos también han estudiado y han puesto la ley de, ¿cómo se llama esta ley? La ley de... se me fue. Es una ley bastante interesante que habla de la armonía de las palabras. La ley de... Es una ley que propone que cada de ZIPF, ZIPF. Entonces, esta ley mencionaba que cada texto tenía un tipo de orden. Por ejemplo, si se repetía mucho esta palabra, había en promedio un tipo de significado más preciso. Y así pasaba con las palabras que se repetían mucho menos. Por ejemplo, esta de acá, esta P que mencionamos antes, estaría en el segundo lugar. Esta O estaría en el tercer lugar, que se repite mucho también. Esta 9 invertida que parece una G también estaría en esta tabla. Y claramente habría un tipo de connotación, pero este tipo de la ley de ZIPF nos sirve solo para decir que este texto es real, ha sido escrito de forma coherente, tiene esta armonía lingüística. Entonces, si no tiene esta armonía lingüística, así es un idioma inventado, pero se concluyó que tenía una armonía lingüística y por lo tanto era un escrito que tenía su propia lógica interna, tenía su propia sintaxis. Y entonces el matemático también llegó a esa conclusión. Entonces, la teoría, ya hablamos de la teoría de Da Vinci, de la teoría de la lengua ignota, de la teoría de la ley de ZIPF, la teoría del hebreo antiguo, del persa antiguo, y vamos a ver si me recuerdo de otra teoría. Yo creo que no. Bueno, de hecho que hay muchas. Más que todo ahora yo estaba viendo, por ejemplo, este video que mencionaba lo mismo, ¿no? Y es reciente este video, hace 2 días. Entonces él menciona también que es una teoría que habla de un aparato científico, tecnológico, por eso le agrega esta sintaxis, que tenía un tipo de él menciona que era como era una máquina había escrito todo esto y había recetado todas estas flores, las propiedades de estas plantas, ¿no? Y podemos ver estos números también: 1, 2, 3, 4, 5. La numeración es muy importante porque es lo único que entendemos del libro. No entendemos las letras más, no entendemos qué significa esta oración, por ejemplo. Solo entendemos los números hasta el momento. Pero claro, el que se dedica a hacer estos videos mencionaba esto, ¿no? Que era un tipo de codificación tecnológica. Vamos a escuchar esto. ¿Ves? Lo que está diciendo es que es como una máquina ha escrito todo este libro y ha sido enviado para acá. Se han hecho un análisis de todas las plantas de toda la tierra y se ha brindado la información de este libro. Y llegamos a la siguiente teoría. La siguiente teoría es mucho más para increíble. Bueno, es mucho más, ¿cómo decirlo? Para que suene correcto, pero no tan fuera de sí, para que la gente no se vaya, ¿no? Es una teoría bastante curiosa y también tiene su lógica, porque se menciona que ha podido ser
extraterrestre que ha quedado varado en la Tierra y ha recopilado toda esa información como informes y ha brindado también información de plantas que no conocemos. Entonces esta teoría también no se descarta, ya que la NASA, el Pentágono ya afirmó que existen ovnis, ¿no? Y hay muchos videos, hay muchos testimonios, pero la gente siempre es como aferrada a no creer, ¿no? Pero es una teoría muy interesante que podría tener razón también, que tiene su lógica también. Entonces es algo muy interesante. En este sentido, ¿qué teoría más no hemos hablado? Del lengua ignota, el persa antiguo. Entonces, esto es el lengua ignota. El lengua ignota es muy interesante, es una historia bastante interesante también, ¿no? Que tiene su propio vocabulario. Y como dijimos antes, esta santa habría escrito este libro canalizado, ¿no? Con un lenguaje que está más allá de nosotros, con un lenguaje divino incluso. Bien, entonces ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Bien, entonces hemos encontrado esta web que nos la proporciona un no voy a decir colega, pero un creador que hizo esta web, ¿no? Y que podemos nosotros entrar acá y seleccionar las palabras y ver. Hace un tipo de recreación de las palabras a nivel digital. Lo puedes copiar esto claramente y guardarlo en tu base de datos, que es muy interesante. Entonces se ha hecho este estudio también, y como pueden ver, este tipo de 9 y 8 se repite demasiado, ¿no? Hay un tipo de connotación muy interesante. Es un tipo de lenguaje que todavía no comprendemos y que estamos en proceso de hacerlo. Entonces, esa es la historia de este libro. Entonces vamos a ir avanzando. Les voy a mostrar la herramienta ahora más luego, pero el video está siendo largo, así que eso es todo por hoy, ¿no? Nos vemos en el siguiente video de esta sección. Y también mencionar que estamos analizando el lenguaje quechua, ¿no? Porque yo tengo, no tengo esta teoría, pero tengo una hipótesis tentativa donde básicamente el lenguaje quechua no explicaría el Voynich, pero habría un tipo de similitud con cierto tipo de letras, ¿no? Porque hay muchos símbolos que no se han estudiado en la cultura inca que tendrían relación con un lenguaje que se ha perdido, ¿no? Tipo de grafemas que se han perdido. Entonces vamos a hacer todo un estudio sobre esto más adelante y lo van a ver en el canal también. Así que nos vemos en otro video. Y posiblemente vayamos también a Puyuro o a las diferentes jeroglíficos que están en el Perú. Bien, cuídense, saludos y nos vemos en otro video. Cuídense todos, cuando a sí mismo, tengan mucha fe, por favor sean felices. Nos vemos en otro video, cuídense.